Buenas tardes, vamos a continuar con el tema de hormigón pretensado y a ver el video parte 2 o parte B de diseño flexión. Posteriormente vamos a seguir viendo, creo que por lo menos 2 videos más de flexión. Habíamos finalizado el video anterior planteando conceptualmente que para el instante inicial, con el esfuerzo de pretensado inicial efectivamente aplicado en la pieza, teníamos el esquema de tensiones aplicando el principio de superposición de efectos que vemos en el dibujo de arriba, en el de la derecha sería la resultante, pero en realidad, por la curvatura del cable, la situación inicial real era el dibujo de abajo, de la derecha. Entonces, abajo en la fibra inferior teníamos una fuerte precompresión y en la fibra superior podemos tener tensiones nulas o una tracción que no podrá superar un determinado valor según el código o reglamento con el cual estemos trabajando. Por el contrario, para la situación llamábamos a tiempo finito, recuerdan, cuando habían pasado varios años y teníamos el esfuerzo de pretensado en el valor mínimo, P efectivo. En algunos libros dice P infinito, lo denominamos P efectivo siguiendo la nomenclatura que le da Nilsson. Entonces el diagrama resultante ahora, primero en las ecuaciones donde interviene P no es PI sino P efectivo, que es menor. Y el diagrama resultante ahora arroja, es como que lo giramos, una fuerte compresión en la fibra superior y una tracción limitada eventualmente en la fibra inferior, que tendrá que ser tomada con armaduras pasivas como ya lo indicamos. Recordando nomenclaturas, ese es el módulo resistente elástico, va a haber un S2 para la fibra inferior y un S1 para la fibra superior porque las secciones no son simétricas. Teníamos entonces 4 ecuaciones tensionales, 2 para el tiempo t igual a 0, donde el esfuerzo de pretensado P era igual a P inicial, PI, y 2 para tiempo t infinito, varios años, con P igual a P efectivo. Si asumimos una sección tentativamente con un área bruta de hormigón AC y momento de inercia IC de algunas referencias que podamos tener, van a surgir dos incógnitas, el valor de P y la excentricidad E. Como dijimos, esto es relativo porque en realidad no hay un solo valor de P, sino hay dos, PI y PE, pero podemos estimar las pérdidas diferidas mediante un coeficiente R que evalúa el cociente entre PE y PI menor que 1. Si lo estimamos, podemos expresar PI en función de PE, por ejemplo, y entonces tenemos de las ecuaciones, tenemos dos incógnitas, P efectivo y la excentricidad del cable. Luego de calcular el valor de P efectivo y el correspondiente valor de excentricidad, tendremos que verificar una cuestión más, que es la condición constructiva, es decir, que el valor de excentricidad del cable medio, porque estamos hablando por ahora del llamado cable medio, después en realidad ese cable medio va a ser representado por varios cables según la patente de pretensado que tome ese proyecto. Ya vamos a ver un ejemplo con un plano real de obra, el proyecto que me tocó hacer con el valor del cable medio y el valor de P infinito, y bueno, y luego el plano de la empresa de pretensado, de posttensado, que ejecuta en base a esos datos el trazado con más de un cable, siguiendo la traza del cable medio. Entonces, tenemos que verificar adicionalmente a esto que el valor obtenido de la excentricidad del cable medio permita ser materializado por los cables elegidos y sus vainas correspondientes, con un recubrimiento adecuado. Para cubrir la sección de acero teso necesario respetando los recubrimientos mínimos especificados. Siempre tenemos que verificar para los valores finales de P y de E en las 4 ecuaciones intencionales una vez evaluadas las pérdidas diferidas, o sea, una vez que tenemos el valor, no digo correcto, cuando hablemos de pérdida vamos a ver que las expresiones, aún las más sofisticadas, permiten evaluar las pérdidas en forma aproximada con un grado de incertidumbre bastante importante. Entonces, finalmente vamos a hacer una estimación de PE
mediante el cálculo de las ecuaciones correspondientes del código que utilicemos. Una estimación con un determinado grado de aproximación. Luego tendremos que ver qué tanto coincide el cociente P sobre PI con el valor de R estimado. Si hay una diferencia sustancial, tendremos que rehacer el procedimiento. Entonces la condición constructiva conceptualmente es, tomado un cable medio, ese cable medio tiene una excentricidad E que tendrá que tener un recubrimiento adecuado. El valor de R del baricentro de la vaina única, considerada única, al borde inferior de la viga es igual al recubrimiento más el diámetro de vaina sobre 2, y la excentricidad E tiene que ser menor que C sub 2 menos R, la máxima excentricidad del cable medio. El diámetro de vaina ya veremos que depende de la potencia de los cables, pero supongamos que está entre 50 y 60 milímetros más o menos. Este es un plano, por ejemplo, del proyecto básico de una viga post-tensada. En la zona maciza del extremo izquierdo hay una viga transversal de vinculación de un puente viga hasta el centro de la luz, ¿sí? Aproximadamente tenía 20 metros entre apoyos. Ahora vamos a ver el trazado del cable medio de este puente. Este es el trazado que desarrollamos de cable medio del puente diseñado, del puente viga, con el valor de P infinito, 2,44 toneladas en el centro de la luz. Fíjense que hay 1, 2, 3, 4, 5 puntos donde se fijan las cotas a fondo de encofrado del cable medio y la contraflecha del fondo de encofrado con la horizontal. Esto es lo que desarrollamos en el proyecto de base. Ahora, cuando cotizan las firmas de pretensado, la que gane tendrá una determinada capacidad de cables para cubrir y entonces desarrollará este valor con 2 o 3 o 4 cables. Y pasamos a esta situación. Esta es la firma de pretensado, el plano del anterior de base, el plano de proyecto ejecutivo del mismo puente. En este caso, esta empresa lo cubrió con 2 cables, ¿sí? Haciendo un plano con las mismas cotas de fondo de encofrado de cable 1 y cable 2 en cada una de las ordenadas, de las abscisas, con la consideración de que la resultante de esos 2 cables coincida con el cable medio. ¿Está claro? Entonces se hace un proyecto de base, sobre ese proyecto de base se define un valor de P efectivo a tiempo infinito y el trazado del cable medio. Luego la empresa que va a ejecutar la obra de pretensado propone al proyectista cubrir esa situación, ese valor de P infinito y ese trazado del cable medio con 2, 3 o más cables. Por ejemplo, en este caso la viga es cubierta con 4 vainas. El valor del cable medio que el proyectista de la base ha definido. Acá también hay el cable medio es cubierto con 3 cables. En realidad veo que son 4. En donde hay que referenciarlos respecto del fondo de encofrado y hay que realizar un cuidadoso replanteo de las vainas con las alturas medidas del fondo de encofrado en al menos 5 puntos del apoyo al centro de la luz. El grado de aproximación y el margen de error que tenemos es mucho menor en las estructuras pre y post-tensadas que en las estructuras de hormigón armado. El cable medio, entonces, el concepto del cable medio, la fuerza de pretensado, por ejemplo en esta viga, es materializada mediante 2 vainas de potencia P1, 2 de potencia P2 y 2 de potencia P3. Entonces, el valor que el proyectista estimó, P es igual a 2 por P1 más P2 más P3. ¿Cómo encontramos la posición? Si tuviéramos que definir para esa disposición el cable medio,
el producto de P por E va a ser igual a 2 veces P1 por E1 más P2 por E2 más P3 por E3. De ahí podemos despejar el valor de E. Y podemos verificar que lo que propone la empresa coincida con el cable medio que nosotros hemos determinado. Cuando hay así varios cables, siempre se tiene que disponer simétrico respecto del eje de menor inercia de la viga. Y el orden de tesado tiene que seguir una secuencia lógica, porque si, imaginemos, tesamos el cable de la derecha de P1 al 100, P2 al 100 y P3 al 100 de la derecha, la viga se va a curvar, normal ese eje menor, con posibles problemas. Entonces tiene que haber un control y establecida la secuencia de tesado. El número de cables máximo depende del espacio del talón en cabezas para alojar los anclajes, el mínimo es 2, hay que cuidar el anclaje de la biela de compresión en los apoyos, hay que respetar los recubrimientos y separación entre vainas de tal manera que se pueda hormigonar esa zona que aparte consta de armadura pasiva, ¿sí? Importante. No tiene que haber excentricidades como marcamos. Las vainas para múltiples alambres, cordones o barras a ser inyectadas tienen que tener una sección transversal interna, como mínimo igual o mayor que 2 veces la sección transversal del acero de pretensado. La sección de acero teso necesaria, al respecto tenemos que decir lo que establece en este caso el reglamento con el cual estamos mencionando, que es el código ASI 318-2005 o el CIRSOC 201-2005. Nos indica: la tensión de tracción en el acero teso debe ser igual o menor que los siguientes valores. El punto A. Debido a la fuerza en el gato, en el acero de pretensado antes de la transferencia, no superior a 0,94 de la tensión convencional de fluencia FPI, o no mayor, la menor de las dos, a 0,80 de la tensión de rotura del acero teso. Porque es una prueba de carga para el acero teso el tesado. ¿Qué puede pasar si nos excedimos? Que se rompe el acero si tiene un defecto. Si trabajamos correctamente y no estamos posicionados en la zona donde puede lastimarnos ese corte del cable, bueno, simplemente tenemos que cambiar el cable y trabajar un poquito más. Por eso se permiten esas altas tensiones. Inmediatamente después de la transferencia del pretensado, el valor no puede ser superior a 0,82 de la FPI, la tensión de fluencia del acero, pero no mayor a 0,74 de la tensión de rotura del acero. Y en los cables de posttensado, en los dispositivos de anclaje inmediatamente después de la transferencia, la fuerza a transmitir no puede superar 0,70 de la tensión de rotura, por una cuestión de seguridad. Respecto a la limitación de las tensiones admisibles de pretensado, el reglamento 201-2005 no hace una distinción entre tensiones temporarias y tensiones efectivas en el acero teso, como lo hacía por ejemplo el anterior reglamento, basado en las normas DIN 1045 alemanas. Se establece solo un límite para la tensión del acero de pretensado porque la tensión inicial, inmediatamente luego de la transferencia, puede durar o permanecer en el tiempo un valor de tiempo considerable, perdón por la repetición, aún incluso luego que la estructura haya sido puesta en servicio. Entonces, esa limitación de tensiones temporarias más elevadas no se realiza. Por tanto, esta tensión límite fijada debe tener un coeficiente de seguridad adecuada en condiciones de servicio y no se tiene que considerar como una tensión temporal, por ejemplo en la playa del banco de tesado, en donde si hay una falla, como dijimos, no está comprometida la seguridad de la estructura. Acá se está ejecutando, por ejemplo, con un gato multicordón, el posttesado de varios cables de una de las vainas, de una viga sobre la playa de premoldeados. Naturalmente los operarios tienen que hacer un control y por medidas de seguridad nadie estar colocado en la parte trasera del gato. Bueno, vamos a continuar desarrollando este tema. Prefiero hacer videos no tan extensos para que les dé la posibilidad a ustedes que lo puedan ir viendo con más comodidad. Vamos a evaluar un poquito cuál es el uso límite o trazado del cable en el próximo video
y tendremos que después desarrollar con detalle la verificación a rotura, a flexión. Todo esto para una viga simple. Después veremos en otros videos para vigas compuestas, como son habitualmente las vigas que conforman los puentes, ¿sí? Los viaductos. Y sobre el final del tema flexión, veremos un ejemplo de aplicación. Bueno, si les agrada el canal, como siempre les digo, estaría bueno, si no lo han hecho, que se suscriban. Se los agradecemos y hasta la próxima.